¿Alguna vez te has imaginado descubrir que todo lo que te han enseñado sobre la sexualidad a lo largo de la historia era, bueno, digamos incompleto? Que existe todo un capítulo de la humanidad donde el placer, el deseo y la intimidad no eran temas prohibidos, sino celebraciones sagradas de la existencia misma. Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando nos sumergimos en las turbulentas aguas del Nilo y descubrimos que el antiguo Egipto tenía una visión del sexo que haría sonrojar a cualquier persona moderna, no de vergüenza, sino de sorpresa. Mientras nuestra sociedad pasaba milenios creando tabúes, represiones y una lista interminable de no esto, no aquello, los antiguos egipcios vivían en una realidad donde la sexualidad era tan natural como respirar, tan sagrada como la oración, tan esencial como comer. ¿Comprendían algo que nosotros, con toda nuestra evolución, hemos olvidado por completo? ¿Que somos seres sexuales por naturaleza? Y tratar de negarlo es como intentar detener el flujo del propio Nilo. Esta no es una historia de libertinaje ni inmoralidad. Se trata de una civilización que comprendió profundamente la conexión entre cuerpo, mente y espíritu de una manera que nuestra educación formal simplemente ignora. ¿Por qué nunca nos han hablado de los papiros eróticos encontrados en tumbas? ¿Por qué han omitido las esculturas explícitas de los templos más sagrados? ¿Por qué han ocultado que sus deidades más importantes eran celebradas mediante rituales que incluían la sexualidad como parte fundamental de la experiencia espiritual? Quizás porque reconocer esta verdad implicaría cuestionar muchas de las estructuras que sustentan nuestra sociedad actual. Prepárense, porque estamos a punto de desenterrar secretos que transformarán por completo su visión de la historia, la sexualidad y especialmente de nosotros mismos. Este viaje los llevará a través de jeroglíficos censurados, murales convenientemente dañados y tradiciones que fueron borradas deliberadamente de los libros de historia que estudiaron en la escuela. Antes de continuar con este viaje revelador, asegúrate de estar suscrito al canal. A veces YouTube cancela las suscripciones automáticamente. Imagínate, si quieres una experiencia aún más especial, considera hacerte miembro para ver sin esos molestos anuncios que te quitan el ánimo en el momento menos oportuno. Y si este contenido te conecta, ¿qué tal si nos apoyas con un gracias? Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a invertir en investigación más profunda, mejores herramientas y contenido que va más allá de lo superficial. Ah, y deja un comentario indicando desde qué ciudad estás viendo el canal y qué hora es. Es increíble ver cómo personas de todo el mundo conectan a través de estos descubrimientos históricos. Tu participación marca la diferencia en esta misión de desenterrar verdades que algunos preferirían mantener enterradas. En el principio existía el sexo, literalmente. Para comprender cómo los egipcios veían la sexualidad, debemos remontarnos a su propio mito de la creación. Atum, el dios creador, no creó el mundo mediante palabras mágicas ni aliento divino. Se masturbó. Así es, lo oíste bien. En los textos de los sarcófagos encontramos descripciones explícitas de cómo Atum tomó su falo en su mano y, mediante la eyaculación, dio a luz a los primeros dioses, Shu y Tefnut. No era una metáfora, no era simbolismo abstracto. Era la sexualidad como la fuerza creativa primordial del universo. Imagínense si alguna religión hoy enseñara que Dios creó el mundo mediante un orgasmo. El escándalo sería mundial, pero para los egipcios esto era lo más natural y sagrado que existía. Entendían que la energía sexual es la misma que mueve las estrellas, hace crecer las plantas y mantiene la vida palpitante. Por eso sus dioses no eran asexuales, angelicales y puros como los representamos hoy. Eran seres intensamente sexuales, que tenían sexo, que alcanzaban el orgasmo, que deseaban con una pasión que haría avergonzarse a cualquier mortal de su propia timidez. Min, el dios de la fertilidad, siempre era representado con un pene erecto gigantesco, no por obscenidad, sino porque una erección simbolizaba vida, potencia y creación. Durante las festividades en su honor, hombres y mujeres participaban en rituales donde la masturbación pública no solo era aceptada, sino considerada un acto religioso de comunión con lo divino. Sacerdotes y sacerdotisas se masturbaban en los templos como una forma de oración, liberando la energía sexual que, según creían, alimentaba a los propios dioses. Hathor, la diosa del amor y la sexualidad, tenía templos donde se practicaba la prostitución sagrada. Las mujeres dedicaban su virginidad a la diosa mediante actos sexuales con desconocidos, creyendo que cada orgasmo era una ofrenda divina. No se trataba de explotación, sino de una vocación espiritual.
Estas mujeres eran veneradas, respetadas y consideradas intermediarias entre los humanos y los dioses a través del placer. La divina pareja Isis y Osiris protagonizó una de las historias de amor más intensas de la mitología egipcia. Tras el asesinato y desmembramiento de Osiris por parte de Set, Isis reconstruye el cuerpo de su amado, excepto su pene, devorado por un pez. Crea entonces un pene mágico de oro y se acuesta con el difunto Osiris, concibiendo a Horus mediante esta unión de vida y muerte. Una necrofilia divina que dio origen al nacimiento de uno de los dioses más importantes del panteón egipcio. En los papiros médicos encontramos recetas detalladas de afrodisíacos, lubricantes íntimos elaborados con miel y aceites aromáticos e incluso instrucciones sobre posturas sexuales para facilitar la concepción o simplemente aumentar el placer. Los médicos egipcios estudiaban la anatomía sexual con el mismo rigor científico que dedicaban al corazón o al hígado, clítoris, próstata, puntos de placer. Todos mapeados, comprendidos y celebrados. Pero lo más impactante es descubrir que incluso el más allá era sexualizado. En los textos de los sarcófagos hay conjuros específicos para garantizar que el difunto pudiera seguir teniendo relaciones sexuales en el más allá. Que mi pene funcione eternamente, rezaba una oración fúnebre. Que mi vulva permanezca húmeda para siempre. Rezaba otra porque para ellos un paraíso sin sexo no era paraíso, era tormento. A las momias masculinas de alto rango se les vendaban penes artificiales erectos, lo que garantizaba que llegaran al más allá con plena potencia sexual. A las momias femeninas se les moldeaban los pechos para que lucieran turgentes, juveniles y seductores. La muerte misma se preparaba como un encuentro con la eternidad. Durante el Imperio Nuevo, los festivales anuales celebraban la hermosa reunión cuando la estatua de la diosa Hathor descendía por el Nilo para encontrarse con su amante Horus en Edfu. Toda la población participaba en esta celebración del amor divino con orgías rituales que duraban días. Familias enteras, incluyendo niños pospúberes, participaban en danzas sensuales, intercambios de parejas y rituales donde el placer sexual se consideraba una comunión con los dioses. Los textos hieráticos describen con detalle cómo los sacerdotes y sacerdotisas mantenían relaciones sexuales en los templos como parte de sus obligaciones religiosas diarias. No era un pecado, era un acto sagrado. Cada penetración, cada gemido, cada orgasmo se consideraba una plegaria viviente ofrecida a los dioses. Los templos contaban con salas especiales decoradas con murales eróticos donde se realizaba este culto carnal. El concepto de la virginidad como virtud simplemente no existía. Al contrario, las mujeres sin experiencia sexual eran consideradas incompletas, no iniciadas en los misterios de la vida. Por lo tanto, existían ritos de paso donde sacerdotisas experimentadas instruían a las jóvenes en todas las artes del placer. No solo técnicas, sino toda la filosofía que sustentaba la sexualidad como camino espiritual. La homosexualidad estaba completamente normalizada. Set y Horus, dos de los dioses principales, mantenían una relación sexual explícita descrita en textos mitológicos. Los hombres casados tenían amantes masculinos sin ningún problema social. Las mujeres mantenían relaciones íntimas entre sí, que se celebraban en festivales específicos de la diosa Bastet. La única perversión reconocida era la ausencia de deseo sexual, considerada una enfermedad o una maldición. La masturbación era tan común y aceptada que existían amuletos específicos para potenciarla. Falos de piedra, marfil y oro se vendían en los mercados como objetos religiosos. Las mujeres portaban pequeños falos como amuletos de protección y fertilidad, utilizándolos tanto para rituales como para el placer personal. Era como llevar una cruz o una estrella de David hoy en día, un símbolo religioso y una herramienta para la conexión divina. Los propios faraones eran vistos como encarnaciones sexuales de los dioses en la tierra. Sus erecciones se celebraban en ceremonias públicas. Sus eyaculaciones se recogían y se mezclaban con agua del Nilo durante los rituales nacionales de fertilidad. Cuando un faraón tenía relaciones sexuales con sus esposas, todo el reino participaba con entusiasmo en este acto mediante celebraciones simultáneas por todo Egipto. Cleopatra no era la excepción, era la regla. Las mujeres poderosas usaban la sexualidad como herramienta política, no para manipular, sino porque el sexo se consideraba la máxima expresión del poder creativo. La seducción no era artificio, sino diplomacia natural, un lenguaje que todos entendían y respetaban. Una reina que no sabía cómo controlar su energía sexual era considerada incompetente para gobernar.
Los textos médicos egipcios describen con detalle anatómico lo que hoy llamaríamos el orgasmo femenino. Sabían exactamente dónde se encontraba el clítoris, cómo estimularlo y qué técnicas producían mayor placer. Los médicos prescribían orgasmos como tratamiento para la melancolía, los dolores de cabeza e incluso los problemas digestivos. Que alcance el éxtasis 3 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas, reza una receta médica de 3000 años de antigüedad. La arquitectura del templo en sí misma estaba erotizada. Columnas con forma de penes erectos sostenían techos decorados con vulvas estilizadas. Entrar en un templo significaba penetrar simbólicamente el cuerpo de la diosa. Los estrechos pasillos representaban vaginas y las cámaras interiores eran úteros sagrados donde se celebraban rituales de renacimiento espiritual mediante experiencias sexuales trascendentales. Los perfumes y aceites corporales se desarrollaron específicamente para intensificar el placer sexual. Sus complejas recetas combinaban esencias que actuaban como afrodisíacos naturales, productos que aumentaban la sensibilidad de la piel al tacto y sustancias que aumentaban la lubricación e intensificaban las sensaciones. La farmacia y la sexualidad iban de la mano. Durante las festividades religiosas era común ver a familias enteras participando en rituales donde la desnudez no solo estaba permitida, sino que era obligatoria. Los padres enseñaban a sus hijos sobre anatomía y placer mediante demostraciones prácticas. Los abuelos contaban historias eróticas como lecciones de vida. El conocimiento sexual se transmitía de generación en generación como una herencia sagrada. Y quizás lo más impresionante es que todo esto fue documentado, tallado, pintado y celebrado abiertamente. No se trataba de prácticas secretas ni marginales. Eran la esencia misma de la civilización egipcia, una sociedad que perduró durante más de 3000 años, construida sobre la sólida base de que la sexualidad es sagrada, natural y fundamental para el bienestar humano. Ahora imaginemos cómo sería nuestra sociedad si hubiéramos mantenido esta sabiduría. Si crees que las mujeres del antiguo Egipto eran sumisas y reprimidas, prepárate para que tus creencias sean demolidas como una pirámide golpeada por un terremoto. Las mujeres del antiguo Egipto disfrutaban de una libertad sexual que haría palidecer de envidia a cualquier feminista moderna, y ni siquiera tuvieron que luchar por ella. Nacieron con estos derechos garantizados por la ley divina y humana, mientras que en otras civilizaciones antiguas las mujeres eran propiedad de sus maridos. En Egipto podían elegir a sus parejas, iniciar divorcios, tener múltiples relaciones y, sorpresa, darse placer a sí mismas sin culpa. La palabra egipcia para orgasmo femenino, Nefertem, significaba literalmente dulzura divina. No solo reconocían que las mujeres podían tener orgasmos, sino que lo celebraban como una conexión directa con las diosas. Los textos médicos describen técnicas específicas para despertar la dulzura divina en las mujeres, con instrucciones detalladas que harían que cualquier manual sexual moderno pareciera un panfleto religioso. Los médicos egipcios sabían más sobre anatomía femenina hace 4000 años que muchos ginecólogos hace 100 años. Nefertiti no fue solo una bella reina, sino una revolucionaria sexual que gobernó junto a Akenatón en una de las reformas religiosas más radicales de la historia. Los murales de Amarna muestran a la pareja en poses íntimas impensables en otras cortes reales de la época. Se besaban en público, se tocaban durante ceremonias oficiales y demostraban pasión física como parte natural de la autoridad real. Nefertiti tenía amantes elegidos por ella misma, y esto no solo era aceptado, sino que estaba oficialmente documentado. Pero, ¿crees que ese era un privilegio exclusivo de la realeza? Los papiros de la corte muestran a mujeres comunes demandando a hombres por insatisfacción sexual en el matrimonio. Así es. Si un esposo no podía satisfacer sexualmente a su esposa, ella podía divorciarse y aún así recibir una compensación económica. Imagina explicarle eso a la gente de la Edad Media. Si tu esposo no te hace tener un orgasmo, puedes demandarlo y aún así recibir algo de dinero. Un escándalo total. Hatshepsut gobernó Egipto como faraona durante 22 años y contaba con un harén masculino oficial, ni oculto ni secreto. Los decretos reales enumeraban a sus amantes favoritos, sus preferencias sexuales e incluso los horarios de rotación entre ellos. Usaba barba postiza en las ceremonias públicas, pero en privado era una mujer en todo su esplendor sexual, dominando a los hombres tanto política como sexualmente. Las mujeres alegres no eran prostitutas como las conocemos hoy en día, sino profesionales del placer con un estatus social muy alto. Tenían sus propios gremios, pagaban impuestos como artesanas expertas y eran consultadas como expertas en relaciones.
Las familias adineradas las contrataban para que enseñaran a sus hijas adolescentes sobre sexualidad antes del matrimonio. Era una educación formal con certificado y todo. Cleopatra Sevno hablaba 9 idiomas, era matemática, filósofa, médica y experta en las artes sexuales. Escribió tratados sobre cosmética y seducción que se estudiaron como textos científicos. Su famosa seducción de Julio César y Marco Antonio no se basó en la suerte ni en la belleza natural, sino en una estrategia basada en un profundo conocimiento de la psicología masculina y en refinadas técnicas sexuales que había perfeccionado desde la adolescencia. En los templos de Isis, las sacerdotisas se entrenaban en un arte llamado Heka sexual, magia a través del placer. Aprendían a usar contracciones vaginales, respiración, movimientos pélvicos y visualizaciones para inducir estados alterados de conciencia en sus parejas. No se trataba solo de sexo, sino de tecnología espiritual avanzada con las mujeres como principales operadoras. Los textos ginecológicos egipcios describen más de 20 tipos diferentes de orgasmo femenino, cada uno asociado con una diosa específica. El orgasmo clitoriano estaba dedicado a Bastet, el vaginal a Isis y el múltiple a Hathor. Las médicas, sí, las había, enseñaban a otras mujeres a despertar todas las diosas de su cuerpo mediante técnicas específicas de autoestimulación. El concepto de himen como prueba de virginidad simplemente no existía en el vocabulario egipcio. Sabían que el himen podía romperse con la actividad física normal y que su presencia o ausencia no significaba absolutamente nada sobre la experiencia sexual de una mujer. Por lo tanto, los rituales nupciales no incluían pruebas de virginidad, sino pruebas de compatibilidad sexual en las que los novios mantenían relaciones sexuales antes de formalizar su unión. Las mujeres casadas tenían derecho legal a tener amantes. El contrato matrimonial egipcio estándar incluía cláusulas sobre relaciones complementarias, según las cuales una esposa podía tener hasta 3 parejas estables, además de su esposo, siempre que informara oficialmente a la pareja. Los celos se consideraban una debilidad de carácter, no amor verdadero. Compartir el placer era una virtud, monopolizarlo, un defecto. Durante los festivales de la diosa Bastet, mujeres de todas las clases sociales participaban en concursos de danza erótica, donde la ganadora recibía no solo premios materiales, sino también un elevado estatus religioso. Estas danzas incluían masturbación pública, actos sexuales simulados y actuaciones que hoy se considerarían pornográficas, pero que eran arte sagrado de primer orden. El control de la natalidad era dominio exclusivo de las mujeres. Las recetas anticonceptivas eran secretos transmitidos de madre a hija, un conocimiento que otorgaba a las mujeres control total sobre cuándo y cuántos hijos tener. Sabían preparar óvulos vaginales con excremento de cocodrilo, miel y sustancias que actuaban como espermicidas naturales. Autonomía reproductiva completa hace 4000 años. Las lesbianas no solo eran aceptadas, sino que también tenían sus propios festivales dedicados al amor entre mujeres. El Festival de las Dos Tierras celebraba las relaciones femeninas con rituales específicos en los que las mujeres hacían votos de unión con la misma validez legal que el matrimonio heterosexual. Los papiros documentan herencias entre parejas, adopciones conjuntas e incluso divorcios entre mujeres. La masturbación femenina estaba tan normalizada que existían amuletos específicos para potenciarla. Se vendían consoladores de marfil, madera y piedra abiertamente en los mercados. Algunos estaban artísticamente tallados con jeroglíficos de protección y fertilidad. Las mujeres portaban pequeños falos como joyas, símbolos de su conexión con la energía creativa divina. En los hogares adinerados era común contar con una sala dedicada a las prácticas íntimas femeninas, donde las madres enseñaban a sus hijas anatomía, placer y técnicas sexuales mediante modelos de arcilla, dibujos detallados y demostraciones prácticas. La educación sexual formal comenzaba en la pubertad y continuaba hasta que la joven dominaba plenamente su sexualidad. Se animaba a las embarazadas a mantener relaciones sexuales hasta el momento del parto, porque creían que los orgasmos facilitaban el parto. Las parteras recibían formación en técnicas de estimulación que ayudaban a las mujeres a dar a luz con placer mediante masajes íntimos y posturas específicas que combinaban el placer sexual con un parto más fácil. En el 80% de los casos documentados, la mujer inició el divorcio. Simplemente declaraba «ya no lo quiero» y quedaba libre. No necesitaba justificarse, ni el permiso de su padre ni de su hermano, ni perdía el derecho a sus hijos ni a sus bienes. Tenía plena libertad de decisión sobre su vida sexual y emocional.
Reinas regentes como Sobek-Neferu y Tawos-Red gobernaban con autoridad absoluta y documentaban vidas sexuales que incluían múltiples parejas, experiencias homosexuales y prácticas que hoy llamaríamos BDSM. El poder político y la libertad sexual iban de la mano. ¿Una mujer poderosa era necesariamente una mujer sexualmente libre? En los contratos comerciales encontramos mujeres negociando servicios sexuales como cualquier otro producto, no como víctimas, sino como empresarias que controlaban precios, seleccionaban clientes y establecían condiciones laborales. La prostitución era una profesión regulada con derechos laborales específicos y protección legal contra el abuso. Lo más impresionante es que todo esto perduró durante milenios. No fue un periodo experimental que se suprimiera rápidamente. Fue la base estructural de la civilización egipcia durante más de 3000 años. Las mujeres sexualmente liberadas no destruyeron la sociedad. Construyeron una de las civilizaciones más prósperas y duraderas de la historia de la humanidad. Y nosotras, con toda nuestra evolución, todavía estamos intentando alcanzar el nivel de libertad sexual femenina que ellas consideraban obvio y natural. Ahora pasamos al terreno que realmente te dejará boquiabierto. Los rituales donde la sexualidad y la espiritualidad se fusionaban en una experiencia que transformaba por completo a la persona. No hablamos de orgías salvajes ni desenfreno desenfrenado. Hablamos de tecnología espiritual avanzada, donde el acto sexual se utilizaba como portal a dimensiones de conciencia que nuestra sociedad ni siquiera imagina que existen. Era la ciencia del éxtasis practicada con precisión quirúrgica en templos diseñados específicamente para estas experiencias trascendentales. El ritual más famoso era el matrimonio sagrado o hieros gamos, en el que un sacerdote y una sacerdotisa que representaban a diferentes deidades mantenían relaciones sexuales en el altar mayor durante festividades específicas. Pero no se trataba de una representación teatral, sino de un canal directo de comunicación con las fuerzas cósmicas. Cada penetración se sincronizaba con los movimientos planetarios. Cada gemido era un mantra que abría portales dimensionales. Cada orgasmo era una explosión de energía que nutría no solo a los participantes, sino a toda la comunidad presente. En los templos de Dendera, los arqueólogos descubrieron cámaras subterráneas acústicamente perfectas, donde los ecos de gemidos y susurros sexuales creaban frecuencias sonoras específicas. Estas vibraciones inducían estados alterados de conciencia en los participantes del ritual. Esta ingeniería sexual combinaba arquitectura, física acústica y un profundo conocimiento de cómo los sonidos afectan el sistema nervioso humano durante la excitación sexual. El ritual del renacimiento a través del placer se practicaba cuando alguien sufría un trauma severo o una enfermedad grave. La persona era llevada al templo, donde pasaba 7 días preparándose mediante ayunos, purificaciones y meditaciones específicas. Al 7º día era conducida al útero de la diosa, una cámara especial donde mantenía relaciones sexuales con un sacerdote o sacerdotisa entrenado en técnicas que inducían la experiencia de la muerte y el renacimiento. Mediante orgasmos múltiples prolongados se enseñaban técnicas de respiración específicas para transformar la energía sexual en combustible espiritual. Los practicantes aprendían a hacer circular la energía orgásmica por los centros energéticos del cuerpo, creando estados de éxtasis que duraban horas. No se trataba solo de placer físico, sino de una alquimia interior que transmutaba el deseo carnal en iluminación espiritual directa. Durante los equinoccios y solsticios, los templos organizaban rituales de fertilización cósmica en los que las parejas tenían relaciones sexuales simultáneamente en posiciones alineadas con constelaciones específicas. Creían que concebir durante estos momentos producía hijos con capacidades espirituales especiales. La astrología sexual coordinaba los actos íntimos con los ciclos celestiales para maximizar el potencial evolutivo de la humanidad. El ritual de sanación por liberación era prescrito por médicos sacerdotes para tratar la depresión, la ansiedad y el trauma emocional. Los pacientes eran guiados a través de sesiones donde los orgasmos inducidos por especialistas capacitados liberaban los bloqueos energéticos almacenados en el cuerpo. Era una terapia sexual médica donde el placer era medicina y el éxtasis, un proceso de sanación documentado en detallados papiros médicos. Las sacerdotisas especializadas en las artes del éxtasis divino dedicaron décadas a aprender a usar contracciones musculares íntimas, movimientos pélvicos específicos y técnicas de respiración para guiar a sus parejas a estados de conciencia donde reportaban visiones proféticas, comunicación con los muertos y experiencias de unidad cósmica. Era una mediumnidad inducida por el orgasmo, un canal de comunicación espiritual a través de la experiencia sexual.
En los templos de Komombo hay un relieve que representa el ritual de iniciación a través de las 5 puertas, donde los iniciados experimentaban 5 experiencias sexuales diferentes, cada una representando un elemento natural específico. La tierra a través del sexo en una cámara subterránea, el agua a través del sexo en una piscina sagrada, el fuego a través del sexo cerca de hogueras rituales, el aire a través del sexo en terrazas elevadas y el éter a través del sexo en un estado de levitación inducido por técnicas específicas. El ritual más secreto era el despertar de la serpiente interior, donde los practicantes aprendían a despertar la energía sexual latente en la base de la columna vertebral mediante técnicas que combinaban penetración, respiración y visualizaciones específicas. La energía despertada ascendía por la columna vertebral, activando centros de conciencia que producían estados de éxtasis místico, documentados como unión con Ra, una experiencia de fusión con la energía solar creativa. Las parejas que buscaban profundizar su relación participaban en el ritual de fusión del alma, donde mantenían relaciones sexuales tántricas durante horas sin eyacular, aprendiendo a circular la energía sexual entre ellos hasta que reportaban experimentar la disolución de sus identidades individuales en una conciencia unificada. Era una tecnología de trascendencia mediante una unión íntima prolongada. Durante los festivales de fertilidad, toda la población participaba en rituales donde se practicaba el sexo colectivamente, siguiendo patrones geométricos específicos que creaban mandalas humanos vivientes. La energía sexual colectiva se canalizaba a través de estas formaciones para energizar los cultivos, sanar a los enfermos y proteger a las comunidades de los desastres naturales. El sexo como tecnología social de expresión colectiva. El ritual de comunicación con los ancestros se llevaba a cabo en cámaras funerarias, donde los médiums mantenían relaciones sexuales con su pareja mientras mantenían contacto íntimo con la momia de un difunto. Creían que la energía orgásmica creaba un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, permitiendo la comunicación directa con los espíritus ancestrales, quienes ofrecían consejo y orientación sobre importantes asuntos comunitarios. Se enseñaban técnicas de sexo lúcido donde los practicantes aprendían a mantener la plena conciencia durante el orgasmo, explorando dimensiones de la realidad normalmente inaccesibles. Reportaban viajes astrales, visiones del futuro y acceso a conocimientos que carecían en un estado normal de conciencia. Era una exploración científica de estados alterados a través de la experiencia sexual controlada. Las mujeres embarazadas participaban en rituales especiales donde mantenían relaciones sexuales de maneras específicas para programar las características del bebé que gestarían. Se utilizaban diferentes posiciones, respiraciones y visualizaciones durante el acto sexual para influir en la personalidad, las capacidades y el destino espiritual del niño. Ingeniería genética espiritual a través de la sexualidad consciente. El ritual de purificación a través del placer se practicaba cuando alguien había cometido una transgresión grave contra la comunidad. En lugar de castigo, la persona se sometía a un proceso donde sacerdotes especializados le inducían orgasmos múltiples hasta que la energía sexual transmutaba la culpa y la vergüenza en compasión y sabiduría. Rehabilitación a través del éxtasis en lugar del sufrimiento. Los iniciados en los misterios avanzados aprendieron una técnica llamada orgasmo sin contacto, en la que inducían el éxtasis sexual únicamente mediante la respiración, la visualización y el movimiento de la energía interna. Demostraban un dominio absoluto de las fuerzas sexuales, la capacidad de generar placer divino sin depender de la estimulación física externa. Las parejas con dificultades eran llevadas al templo para un ritual de reconexión sagrada, donde renovaban sus votos matrimoniales mientras mantenían relaciones sexuales en presencia de deidades representadas por estatuas especiales. Era una terapia de pareja que utilizaba la energía orgásmica para resolver conflictos y restaurar la armonía mediante una experiencia sexual ritualizada. Lo más extraordinario es que existían mapas detallados de estos rituales tallados en las paredes de los templos, descripciones precisas en papiro e incluso instrumentos específicos desarrollados para facilitar estas experiencias. No se trataba de un conocimiento secreto en manos de unos pocos, sino de tecnología espiritual documentada y transmitida sistemáticamente de generación en generación. Toda una civilización construida sobre la comprensión de que la sexualidad es un portal hacia lo sagrado, una herramienta para la evolución consciente y una tecnología para la transformación individual y colectiva. Y a esto lo llamamos primitivo.
Prepárate para descubrir que todo lo que piensas sobre el matrimonio tradicional es una invención relativamente reciente de la humanidad. En el antiguo Egipto, el matrimonio no era una prisión, no era un contrato de propiedad y definitivamente no era un hasta que la muerte nos separe impuesto a la fuerza. Era una unión libremente elegida, renovable a voluntad, y no limitaba la libertad sexual de los involucrados de ninguna manera. Fue un concepto tan revolucionario que incluso hoy, nuestra sociedad evolucionada no ha logrado alcanzar ese nivel de madurez emocional. Los contratos matrimoniales egipcios eran documentos fascinantes que se asemejaban más a acuerdos comerciales modernos que a un romanticismo superficial. Especificaban los derechos sexuales de ambas partes, incluyendo la frecuencia mínima de las relaciones sexuales, los tipos de prácticas que cada uno debía aceptar e incluso cláusulas sobre las parejas externas permitidas. Debe satisfacerla al menos 3 veces por semana o puede recibir visitas íntimas los martes y jueves. Eran cláusulas estándar, no excepciones escandalosas. El concepto de fidelidad exclusiva simplemente no existía como obligación moral. La fidelidad era un acuerdo entre las partes, no una imposición social o religiosa. Muchos contratos incluían explícitamente el derecho a amistades íntimas fuera del matrimonio, siempre que el cónyuge estuviera informado. La transparencia era un valor fundamental. La exclusividad era una elección personal, no una obligación universal. Las mujeres tenían derecho a iniciar el divorcio sin justificación. Bastaba con declarar, ya no soy tu esposa, en presencia de testigos y quedaban oficialmente separadas. No necesitaban demostrar adulterio, abuso ni ninguna otra razón. Su voluntad personal era motivo suficiente. La libertad individual por encima de las convenciones sociales, un concepto que aún hoy nos cuesta implementar plenamente. Los matrimonios por amor eran comunes, pero los matrimonios de conveniencia también se aceptaban sin hipocresía. Nadie pretendía que todo matrimonio tuviera que basarse en una gran pasión romántica. Algunos eran sociedades económicas, otros acuerdos familiares, y otros eran puramente sexuales sin pretensiones románticas. Honestidad sobre las verdaderas motivaciones, no fantasías idealizadas. La poligamia y la poliandria se reconocían legalmente según la clase social y los recursos disponibles. Los faraones tenían varias esposas oficiales, pero las mujeres adineradas también podían tener varios maridos y podían mantenerlos económicamente. Era una cuestión económica, no un privilegio exclusivamente masculino. El dinero compraba libertad sexual sin importar el género. Las ceremonias nupciales incluían rituales sexuales públicos donde los novios demostraban su compatibilidad física a la comunidad. No se trataba de voyerismo, sino de una verificación práctica de que la pareja tenía química real, no solo una apariencia de armonía. El mal sexo era una razón válida para cancelar la boda incluso después de la ceremonia oficial. Los contratos especificaban los derechos sobre los hijos con mucha más flexibilidad que hoy. Los hijos pertenecían al linaje materno, no al paterno. El padre biológico no tenía autoridad automática sobre los hijos. La madre decidía quién sería el padre social, independientemente de quién aportara el esperma. La paternidad era una función elegida, no una consecuencia biológica automática. Los matrimonios temporales eran perfectamente legales. Se aceptaban comúnmente contratos de 1 año, 5 años o de cualquier duración específica. Las parejas podían renovarlos automáticamente o dejarlos expirar sin generar problemas sociales. Era un reconocimiento realista de que los sentimientos cambian y las personas evolucionan. Forzar una permanencia artificial generaba más sufrimiento que beneficios. La edad mínima para contraer matrimonio se determinaba por la madurez sexual, no por la edad cronológica. Las niñas podían casarse tras su primera menstruación, los niños tras su primera eyaculación. Sin embargo, el matrimonio no significaba la plena madurez. Era la primera etapa de un proceso gradual de maduración que continuaba durante años bajo la supervisión familiar. Los homosexuales podían celebrar contratos matrimoniales con los mismos derechos legales que los matrimonios heterosexuales. Adopción, herencia, derechos de propiedad, todo era igual. Lo que importaba era la compatibilidad y el compromiso mutuo, no la configuración genital de los involucrados. El amor era amor, sin importar su forma. Las relaciones extramatrimoniales no eran automáticamente causa de divorcio, dependían de lo especificado en el contrato original. Algunos matrimonios incluían cláusulas de amplia tolerancia, otros eran más restrictivos. Pero engañar solo era engaño si violaba un acuerdo previamente establecido. No existía una norma moral universal impuesta a todos.
Las mujeres conservaban sus apellidos tras el matrimonio y continuaban controlando sus propiedades y negocios de forma independiente. No se convertían en la señora de fulano. Seguían siendo personas autónomas que habían elegido compartir su vida con alguien, no convertirse en extensiones de otra persona. La violencia doméstica era un delito grave que conllevaba el divorcio automático y una cuantiosa indemnización para la víctima. Un hombre que golpeaba a su esposa perdía todos sus derechos sobre ella y además era multado con años de trabajo. La protección de las mujeres era una cuestión de seguridad nacional, no un asunto privado de la familia. Existían matrimonios concertados, pero siempre con poder de veto por parte de los involucrados. Los padres podían sugerir parejas, pero los hijos tenían la última palabra. Incluso los matrimonios concertados aceptados podían disolverse fácilmente si la pareja descubría incompatibilidad tras convivir inicialmente. El sexo durante la menstruación era tabú en muchas culturas antiguas, pero en Egipto se consideraba especialmente sagrado. Las mujeres que menstruaban estaban directamente conectadas con las diosas lunares, por lo que el sexo durante estos periodos era un ritual de especial poder que animaba a los esposos a tener relaciones sexuales con sus esposas menstruantes como una forma de comunicarse con las energías divinas femeninas. Los contratos incluían cláusulas sobre el placer sexual mutuo. Si una de las partes no conseguía satisfacer a la otra de forma constante, esto constituía una causa válida de disolución. Era un reconocimiento de que la compatibilidad sexual es fundamental para una relación sana. Fingir que el sexo no importaba solo generaba frustración y resentimiento. Cuando pensamos en el arte egipcio, nuestra mente viaja directamente a jeroglíficos místicos, bustos de faraones impasibles y pirámides monumentales bajo el abrasador sol del desierto. Pero existe toda una capa de este legado artístico que casi nadie conoce, simplemente porque fue cuidadosamente ocultada, dañada o censurada a lo largo de los siglos. Me refiero al arte erótico sagrado, aquel que no solo representaba escenas de placer, sino que también codificaba conocimientos antiguos sobre la sexualidad, la fertilidad, la espiritualidad y el poder. Estos murales, estatuas y papiros que se conservan son testimonios vivientes de una cosmovisión donde el cuerpo nunca fue un pecado, sino un altar, y el placer uno de los lenguajes de los dioses. Tras puertas cerradas en los templos más antiguos de Egipto, las paredes estaban cubiertas de paneles que representaban no solo a dioses en el acto sexual, sino también a gente común, parejas, tríos, grupos en posturas que recordaban más a un manual egipcio del Kama Sutra que a la rígida iconografía religiosa que aprendimos en la escuela. No era pornografía, era pedagogía, un registro intencional para que las generaciones futuras nunca olvidaran cómo vivir en armonía con sus deseos más profundos. Mujeres con cuerpos voluptuosos venerando gigantescos símbolos fálicos, hombres con exuberantes pechos y caderas, escenas de sexo oral, sexo anal, masturbación y relaciones homosexuales, todo esculpido con una naturalidad intrépida, celebrando todas las formas en que el cuerpo conecta con el placer y la trascendencia. En los papiros de Turín y Deir el-Medina, increíblemente preservados por el clima seco y las arenas del tiempo, hay ilustraciones que no tienen reparos en representar grupos participando en escenas eróticas rituales. Los egipcios comprendían que la sexualidad era cíclica y colectiva, que cada cuerpo, al experimentar placer, contribuía al flujo cósmico de la vida. El papel de los artistas era precisamente inmortalizar estas experiencias para que todas las personas, independientemente de su clase o género, pudieran acceder a un conocimiento visual prohibido en la mayoría de las otras épocas y lugares. Incluso los instrumentos utilizados en rituales sexuales estaban meticulosamente representados en murales. Consoladores de piedra y marfil, aceites y ungüentos para masajes sensuales, bancos con aberturas para facilitar posturas específicas durante los rituales. Había esculturas fálicas que portaban amuletos, adornos estilizados de vulvas colgados de las puertas de los templos, collares hechos de pequeños úteros de arcilla. Todo un recordatorio de que el poder creativo y el placer nunca deben separarse ni olvidarse. Y también estaban las estelas funerarias de gente común que pedían a los dioses una vida próspera después de la muerte, sí, pero también una eternidad de placer y caricias. En la poesía egipcia, el erotismo era un tema recurrente y manifiesto. Existen poemas antiguos en los que los amantes describen con gran detalle sensorial el aroma del otro, la textura de su piel, el sabor del sudor y el semen durante el acto sexual. Era la poesía como registro histórico de una experiencia íntima, casi siempre vinculada a la contemplación de lo sagrado. No había separación.
Mostrar el cuerpo desnudo dibujado en las paredes de una tumba era una declaración al mundo y a los dioses de orgullo, no de vergüenza. Los dioses, que eran adorados desnudos en medio del acto sexual, enseñaban que la vergüenza es una invención posterior, no la naturaleza. Curiosamente, durante el apogeo de Alejandría, los artistas comenzaron a fusionar técnicas griegas y egipcias, creando mosaicos que, camuflados en motivos florales o animales, ocultaban dobles significados. Una mirada atenta reconocía vulvas estilizadas en lirios, falos ocultos en colas de león y conchas abiertas que sugerían pasajes secretos hacia la experiencia trascendental del placer. Era la ingeniosa forma que tenían los egipcios de guardar sus misterios en una época en que las presiones morales extranjeras comenzaban a amenazar su tradición abierta. Estas expresiones artísticas servían como pasaporte iniciático. Solo quienes estaban dispuestos a ver la belleza en el placer podían descifrar por completo los códigos grabados en las paredes de templos y hogares. Durante los festivales, quienes buscaban curar la infertilidad o fortalecer sus relaciones participaban en ceremonias ante estos murales y estatuas, creyendo que energizaban sus cuerpos y abrían caminos hacia experiencias más plenas, tanto física como espiritualmente. El arte erótico egipcio no era solo visual, incluía música, danza y fragancias sensuales para estimular los sentidos. El encanto de las formas redondeadas del cuerpo, el tacto y la mirada fija se entendían como formas legítimas de conectar con lo divino. Incluso los perfumes tenían fórmulas específicas para despertar el deseo, aumentar la potencia, calmar las inseguridades y acercar a los amantes. Todo ello celebrado en el arte de los perfumistas sagrados, profesionales muy respetados, expertos tanto en la creación como en el encantamiento. Lamentablemente, gran parte de esta tradición visual fue destruida por oleadas de represión religiosa, invasiones extranjeras y siglos de juicios morales externos. Hoy, fragmentos de murales, papiros polvorientos y estatuas incompletas nos ofrecen solo una pequeña visión de lo que era recorrer los pasillos de templos antiguos, sintiéndonos acogidos por imágenes que celebraban lo que nuestra época aún admite a regañadientes en museos o lienzos. Y sin embargo, estos fragmentos continúan desafiando el secreto, invitando a cada nuevo visitante a descifrar en silencio los mensajes que han perdurado a lo largo de milenios. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Estamos lo suficientemente atentos para ver entre líneas artísticas la invitación a recuperar el orgullo por nuestro propio cuerpo y nuestra legítima búsqueda del placer? ¿Qué más nos aguarda oculto a la sombra de las pirámides, esperando el coraje para ser visto? Al llegar al presente surge una sensación de inquietud. ¿Cómo pudo una civilización que durante milenios celebró la libertad sexual, el placer y la unión del cuerpo y el espíritu simplemente desaparecer, dejándonos huérfanos de un conocimiento tan poderoso? Es raro entrar en un aula, biblioteca o museo y escuchar sobre estos aspectos del antiguo Egipto. ¿Qué sucedió para que este legado fuera sistemáticamente suprimido, borrado y, en muchos casos, demonizado por las generaciones posteriores? La respuesta no es sencilla, pero comienza con el auge de nuevas creencias y moralidades. Cuando los imperios extranjeros, persas, griegos, romanos, invadieron Egipto, trajeron consigo códigos morales y religiosos que consideraban el cuerpo y la sexualidad como fuentes de pecado, no de poder. Gradualmente se destruyeron papiros, se cubrieron los murales con capas de cal y se mutilaron las estatuas. Lo que antes era una exhibición pública de placer y conexión sagrada, se convirtió en secretismo, vergüenza y una rígida disciplina corporal. Con el cristianismo y luego con el islam, el nuevo orden espiritual condenó explícitamente las prácticas sexuales no reproductivas, la expresión abierta del placer y la autonomía de los cuerpos, especialmente los femeninos. Egipto se convirtió en un escenario de batalla simbólica donde poco a poco las prácticas ancestrales fueron marginadas y luego olvidadas. Irónicamente, muchas de estas tradiciones sobrevivieron clandestinamente en rituales populares, canciones, juegos infantiles e incluso en costumbres matrimoniales que resistieron las imposiciones de la metrópoli. Sin embargo, la supresión fue tan efectiva que, incluso ante momias expuestas en museos, papiros traducidos por audaces arqueólogos e iconografía aún presente en templos, preferimos contar la misma historia respetable, asexual y aséptica, una que se ajuste a la realidad, que no escandalice a nadie. Perdimos el valor de considerar el placer como sagrado. Cambiamos el conocimiento por tabú, la libertad por control, la espontaneidad por culpa. Por eso hoy, cuando oímos hablar de estos temas, nuestra primera reacción es dudar,
reír o sentir vergüenza. Hay otro punto fundamental en este legado perdido: la desconexión entre el placer y la sabiduría. Los antiguos egipcios sabían por experiencia que negar la sexualidad es negarse a sí mismos, abriendo camino a la angustia, la somatización y la represión individual y colectiva. Las sociedades que sucedieron a Egipto, al censurar sistemáticamente las prácticas y el conocimiento sexuales, sembraron las semillas de la intolerancia, el miedo al cuerpo, la misoginia y la homofobia que persisten en diversos grados hasta nuestros días. Siglos tras siglos han reforzado la idea de que el placer es enemigo de la virtud, cuando en realidad es un factor esencial de nuestra plena realización. Pero muchos académicos, arqueólogos y pensadores contemporáneos han redescubierto estas enseñanzas ocultas, pieza a pieza de papiro interpretado, símbolo a símbolo, voz a voz que se atreve a cuestionar el silencio impuesto. El velo se está descorriendo. Las sombras de las pirámides aún albergan secretos que, de ser desenterrados, podrían ayudar a sanar no solo nuestra relación con nuestros cuerpos, sino toda nuestra cultura. El mayor desafío ahora ya no es buscar evidencia física de este pasado, sino encontrar la valentía para afrontarlo de frente, aprender a extraer lecciones profundas de él, dejar atrás la vergüenza heredada y finalmente abrazar plenamente nuestro derecho a vivir con plenitud, alegría y conciencia. El largo silencio solo termina cuando cada uno de nosotros individualmente comienza a narrar la historia desde su propia experiencia, rebautizando lo sagrado a su manera, y el círculo permanece abierto. Si este legado no se hubiera borrado, ¿cómo sería hoy nuestra forma de amar, vivir y educar? ¿Qué nos queda por redescubrir y reinventar si tenemos el coraje de mirarnos a la cara y celebrar sin miedo su sabiduría ancestral? El antiguo Egipto susurra a través de piedras y papiros olvidados que nos negamos no solo historias, sino también potencial. Cada tabú que cargamos es una sombra proyectada por decisiones tomadas hace siglos. Decisiones que separaron el placer del conocimiento, el cuerpo del alma, la mujer del poder, la libertad de la existencia plena. La invitación es clara. Al desentrañar estos secretos prohibidos, podemos recuperar prácticas de aceptación, autonomía, empatía, placer y espiritualidad integral que revolucionarían nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. ¿Qué tal si practicas hoy en tu propia vida el ejercicio de mirar tu cuerpo y el placer sin miedo, recuperando el orgullo ancestral de ser completo, íntegro, libre como las aguas eternas del Nilo? El futuro, después de todo, pertenece a los valientes que deciden reescribir el pasado y elegir conscientemente una nueva forma de vivir y amar.